Podemos crear matrices con números aleatorios. Con la función rand podemos crear matrices que contengan solo números aleatorios establecidos por MATLAB, colocando dentro de los paréntesis de la función un número que indicará el número de filas y columnas que contendrá la matriz. Para generar matrices que no sean cuadradas con números aleatorios se puede utilizar la misma función rand, donde el primer número que coloquemos dentro del paréntesis indicará el número de filas y el segundo número el número de columnas. Para crear matrices no cuadradas que contengan solo ceros, podemos utilizar la función ceros, que crea una matriz que contiene solamente ceros, donde dentro del paréntesis de la función el primer valor indica la cantidad de filas que contendrá la matriz y el segundo dato la cantidad de columnas. Se puede conocer el tamaño de una matriz cualquiera con la función size, donde el primer valor que nos arroje será la cantidad de filas y el segundo la cantidad de columnas. Aquí tenemos a tamaño más 1, tamaño 1, que igualaremos a la función size de la matriz X, donde nos da el primer dato 4 y 7, que el primer dato es las filas y el segundo las columnas. Se puede crear una matriz del mismo tamaño que una matriz ya existente. Para esto se utiliza la función rand, que dentro del paréntesis se colocará otra función que es size. Tendremos una combinación de dos funciones, donde dentro del paréntesis de size se colocará la variable de la matriz que queramos igualar en filas y columnas. Los datos arrojados serán aleatorios. Se puede extraer un dato cualquiera almacenado dentro de una matriz. Para esto tomamos una matriz de n cantidad de datos de filas y columnas, y para establecer el dato que queramos colocamos la variable donde está almacenada la matriz y colocamos dentro de los paréntesis la posición del dato que queremos extraer, donde el primer dato indica la fila y el segundo dato indica la columna. Podemos utilizar la palabra clave END. Con la palabra clave END podemos conocer el último dato de una matriz cualquiera. Para esto se coloca la variable de la matriz y dentro de los paréntesis se coloca la palabra END, que indica el último dato, y seguido a esto se coloca el número de la columna a la cual se quiere conocer el último dato. Si colocamos estos datos a la inversa, conoceremos el último dato de la fila. Dentro de la palabra clave END podemos colocar distintas operaciones aritméticas para esclarecer que queremos mostrar un valor diferente al valor final de la matriz. Para esto se coloca la variable de la matriz y dentro de los paréntesis se coloca la palabra END seguido del signo de la operación y separado con una coma indicamos el número de la columna. Si colocamos los valores inversamente tendremos el valor final e indicado con cualquier operación aritmética de cualquier fila.
Podemos seleccionar alguna fila o columna deseada dentro de una matriz. Para seleccionar la fila o columna de una matriz cualquiera, colocamos la variable que contiene la matriz y seguido a estos dentro del paréntesis colocamos dos puntos seguidos de una coma seguido de un número el cual indica la columna. Para la fila se coloca primero el número que indica la fila, seguido a esto se coloca una coma seguido de dos puntos. Para seleccionar múltiples filas o columnas, se coloca la variable que contenga la matriz y dentro de los paréntesis se colocan dos puntos seguidos de una coma. Seguido a estos se colocan los números que indican las columnas que queremos. Estos se separan con dos puntos. Para la selección de filas se hace lo mismo, solo que al principio se colocan los números que indican las filas y por último los dos puntos. Así podremos seleccionar filas o columnas múltiples. Para seleccionar un número dentro de una matriz cualquiera, se extrae una fila o columna de dicha matriz. Seguido a esto colocamos la variable de la matriz que contenga la columna o fila extraída de la matriz principal y dentro del paréntesis indicaremos con un número la posición del dato que queremos extraer. Para extraer múltiples datos con cierto rango dentro de una matriz, para esto se extrae una fila o columna de dicha matriz. Seguido a esto colocamos la variable de la matriz que contenga la columna o fila extraída de la matriz principal y dentro del paréntesis se colocará el número que indique el primer dato a extraer y el segundo número el dato donde termina. Se nos mostrarán los datos que estén dentro del rango establecido, desde el primer dato hasta el último dato. Podemos modificar datos de un vector cualquiera. Para esto se coloca la variable que contenga el vector y dentro del paréntesis se coloca el número que indica la posición del dato que se quiere modificar. Esto se igualará al número que se desea cambiar. Se puede modificar un dato de una matriz cualquiera. Para esto se coloca la variable que contenga la matriz y dentro de los paréntesis se colocan dos números separados por una coma, donde el primer número indica la fila y el segundo la columna de la matriz. Esto se igualará al valor que se quiere sustituir. Al sumar un escalar por una matriz, provoca que cada dato dentro de la matriz se sume por el escalar. Para esto solo se coloca la variable que contenga la matriz, seguido del signo suma y posterior el escalar. Se pueden sumar matrices siempre y cuando éstas sean del mismo tamaño. Para esto se coloca la variable que contenga la primer matriz, después el signo de suma y finalmente la variable que contenga la segunda matriz, haciendo que cada una de las matrices se sume por sí misma, dándonos una tercera matriz, que es el resultado de la suma de la primera y segunda. Se pueden multiplicar o dividir matrices por un escalar. Para dividir una matriz se coloca la variable de la matriz seguido de una diagonal y por último el escalar por el cual será dividido.
Para la multiplicación se hace lo mismo, el mismo procedimiento, solo que en lugar de colocar la diagonal se coloca un asterisco indicando una multiplicación. Podemos saber el valor máximo de una matriz. Para esto nos apoyaremos de la función max, que nos proporcionará el dato con el valor máximo que contenga una matriz. Para esto se coloca la función max y dentro de los paréntesis la variable que contenga la matriz. Así, el resultado que nos muestre será el dato que tenga el mayor valor dentro de la matriz. Dentro de MATLAB también podemos redondear los valores dentro de una matriz. Para esto utilizamos la función round y dentro de los paréntesis se coloca la variable que contenga la matriz. Así indicaremos a MATLAB que nos redondee los datos, cada dato dentro de la matriz. El operador asterisco se utiliza para multiplicar matrices del mismo tamaño. Para esto se coloca la variable que contenga la primera matriz, seguido de un asterisco y finalmente la variable que contenga la segunda matriz. El resultado mostrado será la multiplicación de la primera por la segunda matriz. Con la función size se pueden obtener la cantidad de columnas y filas de una matriz. Estos datos se pueden almacenar en variables separadas dentro de una misma línea de código. Para esto se utilizan corchetes, donde la primera variable que se introduzca indica el número de filas y la segunda indica el número de columnas que contenga dicha matriz. Esto es igual a la función size, donde dentro del paréntesis se coloca la variable que contenga la matriz, de la cual querramos saber el número de columnas y filas que contiene. Con la función max podemos obtener el dato máximo de un dato dentro de una matriz. Además, podemos saber la posición de este. Para esto colocamos dentro de corchetes dos variables, donde la primera indica el valor máximo y la segunda indica la posición. Esto es igual a max, donde dentro del paréntesis se coloca la variable que contiene la matriz. Todo esto se hace dentro de la misma línea de código.